Buenos días, vamos a dar inicio a la sesión de aprendizaje de literatura. Bien, el tema de hoy día en literatura corresponde a dos autores del boom narrativo literario. Corresponde a Miguel Ángel Asturias y Gabriel García Márquez, dos representantes importantes de la literatura hispanoamericana. Corresponde al boom narrativo. El boom narrativo significa un término comercial, una especie de moda, una nueva eh, fuente o un nuevo estamento literario en letras americanas, en lengua española. Entonces, el primer autor corresponde a Miguel Ángel Asturias, ¿no? Poeta, narrador, dramaturgo, periodista y diplomático guatemalteco, considerado uno de los protagonistas de la literatura hispanoamericana del siglo XX, precursor de la renovación de las técnicas narrativas y del realismo mágico que cristalizaría en el posterior boom de la literatura hispanoamericana de los años 60. El término boom es un término comercial en el campo de la literatura. Entonces, cuando dice realismo mágico, en el contexto del relato existe un realismo, pero se inserta la idiosincrasia del pueblo, del grupo humano o de los personajes. En esta idiosincrasia, ¿qué se encuentra? En esta idiosincrasia se encuentra el aspecto de los mitos, las creencias, la forma de pensar de acuerdo a la cultura de un pueblo. Bien, entonces, veamos en el segundo párrafo. Se graduó de abogado en la Universidad de San Carlos en Guatemala, donde participó en la lucha contra la dictadura de Estrada Cabrera. Este gobernante fue un dictador y producto de ese contexto del abuso del poder de Estrada Cabrera, emerge pues su famosa novela de Asturias, El señor presidente. Bien, entonces, hasta que este fue derrocado en 1920. 2 años después fundó y dirigió la Universidad Popular, y en ese entonces había publicado sus primeros textos. Participó, ¿no? Luego publicó su primer texto. Partió luego a Europa, donde vivió intensamente los movimientos y sucesos que lo transformaban, y estudió lingüística y antropología maya en la Sorbona con el americanista George Raymond. En esa época es su traducción del Popol Vuh. El Popol Vuh es una obra literaria de la literatura guatemalteca. Diríase, de acuerdo a la crítica literaria, que es una especie de Biblia para el pueblo guatemalteco, ¿bien? Desde sus orígenes precolombinos, pues junto con José María Hurtado de Mendoza. Entonces, ¿por qué estudió la lingüística y antropología? Para conocer más a profundidad su propia cultura que concierne a su propio pueblo. Es igual, por ejemplo, aquí yo digo, ¿no? Mucha gente sabe hablar el quechua, pero no conoce la gramática del quechua por mucho que hable, o no conoce la tradición de la cultura quechua. Entonces no basta saber hablar, sino conocer a profundidad. ¿Bien? Entonces la obra de Miguel Ángel Asturias, de este famoso autor. Entonces tenemos lo siguiente. Bien, Asturias es considerado precursor del boom hispanoamericano por su experimentación en las estructuras y recursos formales propios de la narrativa del siglo XX, patente en autores como Mario Vargas Llosa, nuestro compatriota, Juan Rulfo el mexicano, Carlos Fuentes mexicano, Ernesto Sábato argentino y Julio Cortázar argentino, y por anticipar en su tratamiento de lo fantástico el realismo mágico, que tendría su realización más emblemática en 100 años de soledad, con
Márquez, de Gabriel García Márquez. Para comprender la producción de Asturias, se debe tomar en cuenta el profundo influjo que ejercieron en el tanto la cultura maya. Es igual, por ejemplo, mucha gente es peruana, conoce, pero no conoce de la cultura inca a profundidad. No se conoce. Entonces, él como autor tuvo que estudiar y profundizar sus conocimientos antropológicos para entender su propia, la cultura maya. Entonces sabemos que la cultura inca, la maya y la azteca son las culturas más importantes del escenario en tierras americanas. ¿Bien? Entonces dice, como la vida europea, la maya se arraiga en la cosmovisión. ¿Qué cosa es cosmovisión? Cosmovisión, palabra compuesta, sustantivo compuesto. Cosmo es universo. Visión, ¿qué visión tienes del universo? De un mundo que está asentado, ese universo de la cultura maya, que está asentado en un profundo y auténtico pensamiento mágico y que atrapa en sus relatos, por otro lado, el influjo del surrealismo, la amistad con Paul Eluard, poeta francés, y el contacto con el Ulises de James Joyce. James Joyce, autor novelista irlandés, con las otras fuerzas que marcan su estructura. Dicho de paso, el Ulises es una gran obra de la literatura universal, pero ya del siglo XX, cuyo autor es James Joyce. Su obra se inserta en la vanguardia literaria y abarca géneros diversos, ¿no? Según Alvis Palma, un exhaustivo estudioso de la trayectoria de Asturias. Como poeta lírico, ha dejado constancia de sus ricas posibilidades en variedad de creaciones y algunos en temas íntimos, otras vinculadas a temas folclóricos, otros políticos y otras con sugestiones mágicas barrocas y de sorprendente fuerza imaginativa. Como dramaturgo, ¿no? Creó un teatro tocado por el realismo mágico, ¿bien? Denso en significación humana y de notable género poderío verbal. Como narrador, Asturias alcanzó su máximo prestigio. Sus novelas y cuentos revelan una apasionada y subjetiva captación de la realidad en diversas facetas. La tragedia de las dictaduras, el mundo mágico del indígena, el mundo de magia y ensueño de la niñez, las tradiciones de Guatemala, en sus novelas, asoman los influjos entremezclados de diversas tendencias, movimientos y corrientes literarias. Entonces, en estos párrafos se está hablando mucho del realismo mágico. Vuelvo a repetir, no solamente en Asturias, en Gabriel García Márquez, en Juan Rulfo, está patente ese realismo mágico. Más bien en autores peruanos no hay un autor de realismo mágico. En Asturias, en Gabriel García Márquez, en Juan Rulfo, en los tres personajes del realismo mágico. ¿En qué consiste el realismo mágico? Explico. El realismo mágico es desarrollar en tu narrativa el mundo real, pero en ese mundo real complementas el pensamiento, la idiosincrasia, las imaginaciones, su cultura de un pueblo. Por ejemplo, en la cultura de un pueblo ancestral siempre están sus dioses, ¿no? Sus espíritus, los espíritus de la montaña. Es igual, por ejemplo, en Arguedas, que no pertenece a este boom narrativo. Arguedas es en otra etapa. Arguedas inserta en sus cuentos la idiosincrasia del mundo andino, la creencia en los espíritus de las montañas, el nombre de las montañas, el poderío. Entonces, ese entorno ingresa en esta etapa de los narradores del siglo XX del realismo mágico, el realismo mágico. ¿Ven? Entonces, su primer libro importante es Leyendas de Guatemala, del año 30, conjunto de relatos entre lo mágico y lo legendario que apareció en París con un prólogo de Paul Valéry, poeta francés, y que pertenece a su primer ciclo junto con las novelas El Señor Presidente. El Señor Presidente es una de las obras importantes de Miguel Ángel Asturias, ¿no? Acá, como su nombre lo indica, el personaje principal es el señor presidente de ese entonces, imagen de ese contexto político de su patria. Dicho de paso, esta obra influyó o utilizó esta obra
eh, eh, Mario Vargas Llosa para trasuntar en otro lado. Más adelante les comento. Y luego publicó Hombre de Maíz en 1949. El señor presidente tiene un asunto, la vida de Guatemala durante la dictadura de Estrada Cabrera. ¿Bien? Entonces, aquí vamos en la lectura con Palomino. Sebastián, Sí, profe. empezamos con la lectura del texto subrayado. El tema del dictador se desarrolla con un estilo riquísimo y una técnica expresionista. Onírica, dice. Onírica, Onírica, que refleja la influencia de las vanguardias europeas. Sobre esta novela dijo el autor: a través de mi piel se filtró el ambiente de miedo, de inseguridad, de pánico, telúrico que se respira en obra. En Hombres de Maíz se puede ver el realismo mágico que subyace en toda su creación literaria. Representa además una consideración acerca del desarrollo de la humanidad desde una sociedad primitiva, analfabeta, y desde el mundo actual, liberal y capitalista. En el género del cuento escribió además Weekend en Guatemala, 1955, El espejo de Lida Sal, en 1967, y Tres de Cuatro Soles, 1971. Junto a las novelas mencionadas, merece destacarse su trilogía sobre la explotación bananera, bananera. explotación bananera llevada a cabo por las compañías yanquis. Viento Fuerte, 1950, El Papa Verde, 1954, y Los Ojos de los Enterrados, 1960. Completan su obra narrativa el ala, ala, Alajadito. al- no, perdón, 1961. Mutata de Tal, 1963. Maladrón, 1969. Y Viernes de Dolores, 1972. Ya, gracias. En este párrafo, el autor nuevamente refleja ese mágico realismo. Entonces, vuelvo a explicar. El mágico realismo es parte de la realidad, pero complementado con el pensamiento, la idiosincrasia, las creencias, las devociones, los ideales de un pueblo nativo. Bien, por ejemplo, cuando hablamos de ciencia, la ciencia no acepta eso, ¿no? La ciencia no va a aceptar la brujería, la magia negra, los espíritus, las montañas y su poder. No, no, no acepta la ciencia. En cambio, pero es de respeto la cultura de un pueblo, fuera de la ciencia. Entonces, es la cultura folclórica, la cultura ancestral, la cultura de generaciones de ese pueblo por identidad étnica de raza. Entonces, cuando dice acá en el segundo renglón, donde se ha leído su compañero, onírica, la palabra onírica significa temas del sueño. Cuando digo el mundo onírico, es como decir, en parafraseo, el mundo de los sueños. Entonces, esos sueños trasuntan también en sus narraciones, porque las personas sueñan y se recuerdan de su sueño, no todos, ¿no? Dependiendo de la inteligencia. Hay personas que se acuerdan de su sueño y hay otras que no se acuerdan y hay otras que tienen mayor inteligencia, podrán interpretar sus sueños. Entonces, ahí en ese expresionista, técnica expresionista y onírica, dice, que es un estilo también del autor, aparte de ese contexto básicamente del realismo mágico. Y abajo dice el problema de las compañías bananeras. O sea, había una explotación, ¿no? Entonces, como esa zona tropical de Guatemala, ¿no? De Colombia para arriba, toda es zona tropical, la producción de bananos o de plátano es inmensa, entonces hay compañías explotadoras. Entonces ahí está el realismo, pero también está su idiosincrasia de ese grupo, ¿bien? Entonces aquí habla del señor presidente y también habla de sus cuentos con sus características propias, en caso de Asturias. Bien, Gamboa, lea el texto subrayado. Este,
En teatro merecen citarse Soluna, 1955. La audiencia de los confines, 1957. Chantaje, 1964. Y Dique Seco, 1964. En poesía, Anoche, 10 de marzo de 1543. 100 de Alondra, 1948. Ejercicios poéticos en forma de soneto sobre temas de Horacio, 1951. Alto en el Sur, 1952. Bolívar, Canto al Libertador, de 1955. Nombre, custodio e imagen pasajera, de 1959. Y Clarivigilia primaveral, de 1965. En ensayo, El problema social del indio, 1923. Arquitectura de la vida nueva, 1928. Carta aérea a mis amigos de América, 1952. Y Latinoamérica y otros ensayos, 1968. Fragmento del señor presidente. En la ciudad continuaba la fiesta en honor del presidente de la República. En la plaza central se alzaba por las noches la clásica manta de las vistas, a manera de patíbulo, y exhibíanse Exhibíanse, fragmentos, exhibíanse fragmentos de las películas borrosas, a los ojos de una multitud devota, que parecía asistir a un auto de fe. Los edificios públicos se descataban iluminados en el fondo del cielo. Como turbante se enrollaba un tropel de pasos alrededor del parque de forma circular, rodeado de una verja de agudísimas puntas. Ya, gracias. Entonces, en el párrafo anterior a este fragmento, estamos viendo la producción literaria, como también párrafos anteriores, la producción literaria de Miguel Ángel Asturias. No solamente ha sido novelista, abarcó todos los géneros literarios, fue prolífico, o sea, amplio. Destacó en el teatro, ¿no? Compuso teatro, compuso novela, compuso cuentos y también abarcó en el ámbito de la poesía. Entonces fue un escritor en todos los géneros contemporáneos, aún el ensayo. Entonces, desde luego, pues, aparte de su perfil, no abarca mucho en varios géneros y desde luego en el ensayo. Entonces, los ensayos tienen una característica importante. Leer un ensayo es tan importante porque es algo muy didáctico. A uno le explica, o sea, el ensayo es explicar y argumentar un tema, ¿no? Pero en un sentido bastante sugestivo. Donde tiene literatura, tiene de historia y tiene de crítica. Esa es la característica del ensayo. No solamente es literatura, sino abarca el contexto histórico, la interpretación, ¿no? La crítica, más que todo. Entonces, en ese ámbito, nosotros podemos ver la importancia de un autor. Entonces, cuando dice, por ejemplo, los títulos que publica con las fechas, ¿no? Acá del 57, 64, nuevamente 64, ¿no? Esas fechas en la línea del tiempo hace de que es un autor bastante prolífico. Entonces, frente a eso, pues estamos frente a un narrador que concierne a un ámbito bastante amplio en la producción literaria. Muchos autores destacan, son importantes, pero en un solo género, ¿no? En un solo género o a más dos. Pero en caso de Asturias abarca varios géneros, varios, aún el ensayo. Entonces es muy importante, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando nosotros vimos a Pablo Neruda, el escritor chileno, él abarcaba en la poesía, ¿no? Pero no escribió como cuento. Todo es poesía, en el caso del innovador, desde luego, pero está abarcando un solo género, pero no deja de ser importante. Y Asturias, aparte de lo que es importante, abarcó varios géneros con títulos tan importantes también. Desde luego
fama internacional y su estancia en Europa y su desarrollo básicamente al dirigir una universidad popular, etcétera, ¿no? O sea, su trayectoria y trabajo fue constante, mucho más que otros escritores, ¿sí? Entonces, o es en el caso, por ejemplo, en un cuadro comparativo con nuestro premio Nobel Mario Vargas Llosa, ¿no? Mario Vargas Llosa destaca en la novela y mínimamente en el cuento. Más es novelista, pero no es poeta. No es poeta, tampoco es dramaturgo y ligeramente ensayo. ¿Bien? Novela y ensayo, esa es donde sobresale Mario Vargas Llosa. Entonces, si hacemos un cuadro comparativo con Asturias, Asturias abarca más géneros y con mayor número de producción literaria, ¿no? En distintos géneros. Entonces, acá cuando ya estamos ingresando al fragmento del señor presidente, estamos viendo ese enfoque básico de lo que es un acontecimiento. Esto emerge justo en un momento estacionario cuando Miguel Ángel Asturias vive la presencia de un dictador en su patria en los años 1920. Me refiero al presidente Estrada Cabrera. En ese entonces hubo una dictadura total y producto de ello bosqueja pues su novela importante, El señor presidente. Entonces, en la imagen de Estrada Cabrera está ese entorno. Entonces, aquí empieza la narración, que ya lo ha descrito su compañero en parte. Prosigo. La primera noche es un calabozo, es algo terrible. El prisionero se va quedando en la sombra como fuera de la vida, en un mundo de pesadilla. Los muros desaparecen, se borra el techo, se pierde el piso y, sin embargo, qué lejos el ánima de sentirse libre, más bien se siente muerta. Mire, el mismo contexto, ¿no? De tenebroso, escalofriante, lo que es una celda, un calabozo. Entonces, propio de una imagen, de un contexto de una dictadura de un gobernante, ¿no? En perjuicio de los pobladores o de los que transuntan por este contexto. ¿Sí? Entonces, vamos con Pérez. Pérez va a leer este fragmento, estos dos párrafos. Pérez. Morales. Morales. Pérez, ¿me escucha? A ver, Fabricio. Fabricio Pacheco. En voz alta, el texto. Fabricio. Fabricio y Pérez. Profesor, ¿Sí? ¿puedo leer yo? Sí, Franco. Gracias. Bueno. Cuando menos lo esperaba, se abrió la puerta del calabozo. El ruido de los cerrojos la hizo recoger los pies, como si de pronto se hubiera sentido a la orilla de un precipicio. Dos hombres la buscaron en la sombra y, sin dirigirle la palabra, la empujaron por un corredor estrecho, que en el viento nocturno barría a soplidos y por dos salas en tinieblas hacía un salón alumbrado. Cuando ella entró, el auditor de guerra hablaba con el amanuense en voz baja. Este es el señor que le toca el armonio a la Virgen del Carmen, se dijo niña felina. Yo me parecía conocerle cuando me capturaron. Lo he visto en la iglesia. No debe ser mal hombre. Los ojos del auditor se fijaron en ella con detenimiento. Luego la interrogó sobre sus generales: nombre, edad, estado, profesión, domicilio. La mujer de Rodas contestó a esas cuestiones con entereza, agregando por su parte, cuando el amanuense aún escribía su última respuesta, una pregunta que no se oyó bien porque a tiempo llamaron por teléfono y escuchóse, crecida en el silencio de la habitación vecina:
La voz ronca de una mujer que decía, sí, ¿cómo si yo? El auditor, mientras tanto, respondía a la pregunta de niña Fedina en tono familiar, de burla cruel y lépera. Gracias. Bien, prosigo. Pues no tengo cuidado que para que eso estamos nosotros aquí, para dar informes a los que, como usted, no saben por qué están detenidas. Y cambiando de voz con ojos de sapo crecidos por las órbitas, agregó con lentitud. Pero antes va usted a decirme lo que hacía en la casa del general Eusebio Canales esta mañana. Aquí aparece un extenso interrogatorio. Niña Fedina no entiende qué ocurre y cuenta a su modo que había ido a avisarle de cómo lo iban a acusar del asesinato del coronel, lo que no hace más que enredar más el turno de preguntas y respuestas, hasta hacerla ahogarse en sus propias palabras. Pues si no vale que la esté tratando por bien porque ustedes son mala gente, esta última frase la dijo el auditor más ligero y con un enojo creciente de volcán en erupción. Me lo va a decir por mal, sepa usted ha cometido un delito gravísimo contra la seguridad del Estado, y que está en manos de la justicia por ser responsable de la fuga de un traidor, sedicioso, rebelde, asesino y enemigo del señor presidente. Y es mucho decir esto y es mucho decir, mucho decir. Entonces, en estos dos párrafos lo que estamos viendo es un contexto de una situación difícil, álgida, compleja, ¿no? Sobre un contexto de lo que es la celda y de unos detenidos y de lo que va a presentarse un interrogatorio. Esos son acontecimientos propios de una dictadura. En una dictadura, cuando un gobierno gobierna autoritariamente, sin un Congreso, donde no hay libertad individual, ¿no? Se quitan las libertades individuales, entonces viene el abuso del poder, ¿no? El abuso contra el que no tiene poder. Entonces, y la gente cuando reclama, los que reclaman van a tener que ser detenidos, deportados, exiliados, encerrados, torturados o encarcelados. Entonces, es un acontecimiento de la presencia de este dictador de Estrada Cabrera en Guatemala y que está inspirado sobre ese acontecimiento histórico esta novela. Entonces, en un término decía, por ejemplo, el término amanuense. ¿Qué significa amanuense? Amanuense quiere decir el que escribe a mano. Ese es el amanuense. ¿Bien? Entonces, tenemos acá, pues, a ver, pedimos a Morán que lea el texto subrayado. Morán. Morán lee en voz El alta. texto es subrayado, ¿verdad, Sí, profesor? sí. Aparece un extenso interrogatorio. Niña Fedina no entiende qué ocurre y cuenta, a su modo, que había ido a avisarle de que lo iban a acusar del asesinato del coronel, lo que no hace más que enredar más el tumo de preguntas y respuestas, hasta hacerla ahogarse en sus propias palabras. Pues si no vale que la esté tratando por bien, porque ustedes son mala gente. Esa última frase la dijo el auditor más ligero y con un enojo creciente de volcán en erupción. Me lo va a decir por mal, sepa que usted ha cometido un delito gravísimo contra la seguridad del Estado y que está en manos de la justicia por ser responsable de la fuga de un traidor, sedicioso, rebelde, asesino y enemigo del señor presidente. Y ya es mucho decir, esto ya es mucho decir, mucho decir. Ya, gracias. Entonces, estamos en ese contexto, como lo hice, ¿no? Asesinatos, detenidos, interrogatorios. Ese es el contexto en que se vive en un estado donde se gobierna por un gobierno de facto. Un gobierno de facto, se suele decir, un gobierno dictatorial, se conoce también en otra frase, un gobierno dictatorial o gobierno de facto. ¿No? Está considerado como algo ilícito frente a la democracia. Entonces, pero en Sudamérica hubieron este tipo de acontecimientos o gobiernos
en el siglo pasado, por ejemplo, ¿no? En el caso peruano, en el caso chileno, en el caso argentino. Y entonces, después de varios años, estos dictadores han sido enjuiciados y llevados a la cárcel. Por ejemplo, saliendo de este escenario, en el caso del presidente de Argentina, Videla, ¿no? El general Videla llegó a la cárcel y en la cárcel murió, fue un dictador en su época. Augusto Pinochet en Chile fue detenido en Inglaterra, pero no llegó a la cárcel porque el poder económico y los intereses hicieron de que no llegara a la cárcel, pero también ya falleció. Y en el caso peruano, pues se presentó estos estados de gobierno dictatoriales históricamente con Juan Velasco Alvarado y Morales Bermúdez, ¿no? Pero no como en el caso del Guatemala, ¿no? Con ese abuso. Quizás un perfil a eso hubiera ha sido el gobierno de Alberto Fujimori, ¿no? Con la presencia de un asesor que fue Vladimiro Montesinos. Y en esta obra del señor presidente, el asesor, el confidente del señor presidente es un personaje de nombre Cara de Ángel. Es algo similar, así como fue Montesinos para Alberto Fujimori, algo. Pero se presenta un contexto de un delito total, ¿no? De castigos, de persecuciones, entonces de enjuiciados, desaparecidos, muertos. Entonces, ese es propio de los estados dictatoriales, de los gobiernos dictatoriales. Prosigo en la lectura. Una puerta se abrió a lo lejos para dar paso al llanto de un niño, un llanto caliente acongojado. Hágalo por su hijo. Ni bien el auditor había dicho así, y la niña Fedina, erguida, la cabeza buscaba por todos los lados a ver de dónde venía el llanto. Desde hace 2 horas está llorando y es en balde que busque dónde está. Llora de hambre y se morirá de hambre si usted no me dice el paradero del general. Ella se lanzó por una puerta, pero le salieron al paso 3 hombres, 3 bestias negras que sin trabajo quebraron sus pobres fuerzas de mujer. En aquel forcejeo inútil se le soltó el cabello, se le salió la blusa de la faja y se le desprendieron las enaguas. Pero ¿qué le importaba que los trapos que le cayeran? Casi desnuda volvió arrastrándose de rodillas a implorar del auditor que le dejara dar el pecho a su mamoncito. Por la Virgen del Carmen, señor, suplícolo abrazándose al zapato del licenciado. Sí, por la Virgen del Carmen, déjeme darle de mamar a mi muchachito. Vea que ya no tiene fuerzas para llorar. Vea que se me muere, aunque después me mate a mí. Aquí no hay vírgenes del Carmen que valgan. Si usted no me dice dónde está oculto el general, aquí nos estamos y su hijo hasta que reviente de llorar. Como loca se arrodilló ante los hombres que guardaban la puerta. Luego luchó con ellos. Luego volvió a arrodillarse ante el auditor, a quererle besar los zapatos. Señor, por mi hijo, pues por su hijo. ¿Dónde está el general? Es inútil que se arrodille y haga toda esa comedia, porque si usted no responde a lo que le pregunto, no tenga esperanza de darle de mamar a su hijo. ¿Bien? Entonces, como podrán ver, es un estado, es un acontecimiento bastante álgido, es el contexto en un estado dictatorial, porque las personas que no están de acuerdo con el presidente pasan por esas circunstancias tan complejas. Entonces, esta novela del señor presidente, hemos dicho y se dice que un escritor, un poeta, un novelista siempre escribe el momento social, la interpretación del social del acontecimiento. Entonces, América, algunos países de Sudamérica pasaron por este contexto dictatorial, entonces de ahí emerge esta obra, en el caso de Guatemala por Miguel Ángel Asturias. Entonces aquí solo se ha presentado un fragmento del señor presidente, una de sus obras importantes del autor. Bien, entonces ahora el otro autor corresponde al novelista colombiano Gabriel García Márquez, Premio Nobel de Literatura 1982. Bien, llegó a ocupar el Premio Nobel.
En 1982 también Mario Vargas Llosa postuló al ser premio Nobel, pero no ganó. El ganador fue Gabriel García Márquez. Entonces, veamos parte de su perfil literario de Márquez. Pérez, a ver, Pérez, ¿está atento Pérez? Sí, profe. Ya, en voz alta, la lectura sobre el perfil de Gabriel, del texto subrayado de Márquez. Empezamos, Pérez. ¿Algún problema? Pérez. A ver, Quispe, Edwin Quispe. Sí, profesor. Lectura del texto subrayado. Parece que Pérez se perdió. Ok, profe. Ara- Aracataca. Aracataca, Colombia, 1920. Ya. Aracataca, Colombia, 1927. México, Distrito Federal, 2014. Novelista colombiano, Premio Nobel de Literatura en 1982 y uno de los grandes maestros de la literatura universal. Gabriel García Márquez fue la figura fundamental del llamado boom de la literatura hispanoamericana, fenómeno editorial que en la década de 1960 dio proyección mundial a las últimas jornadas de narradores del continente. En todos ellos era palpable la superación del realismo y una renovación de las técnicas narrativas que entroncaba con la novela Europa y estadounidense de entreguerras. Kafka, Neisse, Proust y Faulkner. García Márquez sumó a ello eh, su portentosa fantasía y sus insuperables dotes de narrador, patentes en la obra que representaba la culminación del realismo mágico. 100 años de soledad, 1967. Gracias. Entonces, sobre el perfil nos está diciendo, pues, de que Márquez trata de superar a grandes escritores, o mejor dicho, no superar, sino que utiliza las imaginaciones literarias de Kafka, ¿no? De James Joyce, de Marcel Proust y de William Faulkner. Entonces, grandes escritores que dejaron escuela. Entonces, con esa influencia, trata de manifestar un realismo mágico en su obra 100 años de soledad. Desde el mismo título, 100 años de soledad. Entonces, uno de sus relatos también de Márquez era Ojos de perro azul. Pues ahí está la imaginación, no hay perro azul, no, Ojos de perro azul. Entonces, los mismos títulos, el mismo contexto, hace pues esa especie de 100 años de, o ese aspecto de realismo mágico. Entonces, en 100 años de soledad, muchos críticos lo han dicho que es una especie de Biblia de la zona bananera, no selvática de Colombia. Entonces, en eso, sus relatos hacen una vertiente de una genealogía, ¿no? Una genealogía de los Aureliano Buendía, una familia que está presente en esa obra. Pero también es una sumatoria de sus otros relatos. Bien,
Entonces, Márquez, desde luego, también parte de su vida la dedicó también mínimamente al periodismo, ¿no? Más en el contexto de la novela, ¿no? En la universidad estudió Derecho, pero dejó de lado Derecho y para dedicarse a la literatura. Veamos más adelante sobre su biografía. Entonces, nuevamente Pérez, ya creo que está predispuesto para la lectura. Pérez, ¿me escucha? Ya, entonces proseguimos. Márquez, los años en su primera infancia en Aracataca marcarían decisivamente su labor como escritor. La fabulosa riqueza de las tradiciones orales transmitidas por sus abuelos nutrió buena parte de su obra. Afincado desde muy joven en la ciudad o en la capital de Colombia, Gabriel García Márquez estudió Derecho y Periodismo en la Universidad Nacional e inició sus primeras colaboraciones periodísticas en el diario